One, two, three. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las horribles verdades detrás de famosas teorías de conspiración. He was not killed by Oswald. We know that. Para esta lista, veremos bajo la superficie algunas de las mayores conspiraciones que circulan por internet para revelar el daño que pueden causar en la vida real. ¿Hay alguna conspiración que no aparezca en esta lista? Háznoslo saber en los comentarios. Número 10. Tierra plana. Los científicos saben que la Tierra es redonda desde hace más de 2000 años. El antiguo astrónomo griego Eratóstenes calculó una medida relativamente precisa de la circunferencia de la Tierra. Desde entonces, la ciencia ha proporcionado siglos de datos observables, desde la circunnavegación de Magallanes hasta las fotos de satélite. Sin embargo, la creencia de una Tierra plana persiste. Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. Aunque los perjuicios prácticos del terraísmo plano son insignificantes, existe un peligro real. Cuanto más se extiende, más fomenta la desconfianza en la ciencia empírica y en los hechos observables. Some flat earthers imagine the Earth looks like a snow globe, round but not sphere. Si la ciencia es un campo impulsado por una serie de objetivos, los hechos no son diferentes de las creencias. Los partidarios de la Tierra plana rara vez son persuadibles, incluso cuando demuestran accidentalmente que están equivocados. Es un camino oscuro que a menudo conduce a otras ideas anticientíficas como los antivacunas. Pretty much everyone here, though, is kind of a conspiracy theorist. I'd say that's a common trait, but I think there's a little bit of conspiracy theorists in all of us. Número 9. Los incidentes violentos son falsas banderas. Desde la tragedia de Sandy Hook Elementary en 2012, los conspiracionistas se han aferrado aún más a muchos incidentes de violencia masiva relacionados con incendios en Estados Unidos. Alex Jones fue a su popular programa de radio InfoWars y sugirió que las víctimas eran actores de crisis. Sus familiares fueron entonces acosados y amenazados. Decenas de miles de personas empezaron a creer que muchos, si no todos, los incidentes de violencia masiva eran falsos. It's a false narrative, fake, never happened. And we'll show you how that never happened. Otros creían que eran falsas banderas destinadas a justificar la prohibición de armas. La difusión de esta teoría parece haber llevado a un aumento en la compra de armas. Seth, you get it. I get it. You know, most of us get it. But that audience, that hardcore audience that he's attracted at YouTube, they don't get it. A partir del año 2023, existen 120 armas por cada 100 personas en los Estados Unidos. En 2022, Alex Jones perdió varias demandas por las familias de Sandy Hook y fue condenado a pagar cientos de millones de dólares en restitución. Question 3A, $1.5 million, and question 3B, $500,000. Número 8. QAnon. En 2016, un hombre armado entró en Comet Pizza en Washington, D.C. Este restaurante, creía, era el hogar de una red de tráfico sexual demócrata. Desde entonces, el Pizzagate evolucionó hasta convertirse en QAnon, un movimiento iniciado por un supuesto funcionario anónimo de Trump o alguien con al menos vínculos con el expresidente. Desde sus inicios, QAnon ha sido un ejemplo de la teoría de la herradura en acción. It's creeping into the mainstream of political conversation. Personas de extrema izquierda y extrema derecha se vieron envueltas gracias a su deseo de proteger a los niños. Es una teoría que conduce al antisemitismo, a los antivacunas y al nacionalismo blanco. Some of these families feel they've lost their relatives to a cult. En 2022 y 2023, el sentimiento anti-LGBTQ+ dentro de este movimiento empezó a hacerse más fuerte, con políticos y activistas acusando a gays y trans de grooming, fomentando el odio. A principios de la década de 2020, se aprobaron leyes en todo el país que despojaban a los estadounidenses LGBTQ+ de sus derechos. That appears to be the case in Florida, and the basis behind the state's so-called Don't Say Gay bill, which prohibits the discussion in class of sexual orientation. Número 7. ¿Quién asesinó realmente a JFK? Si nos fijamos en la historia del cine, hubo una transición significativa en las décadas de 1960 y 1970. Las narrativas tradicionales explotaron, y los héroes fueron aplastados por la maquinaria de fuerzas misteriosas y poderosas. Esto reflejaba el deterioro cultural más amplio de la confianza en las instituciones estadounidenses. Ese deterioro tuvo muchos padres. Podría decirse que uno de los primeros fue el asesinato de JFK.
There are lots of theories. It was Castro, the Mafia, the Soviets, the CIA, you name it. Los asesinatos presidenciales son raros. El de Kennedy fue el primero en más de 60 años y el primero en la era de la televisión. La película de Zapruder lo expuso para que todo el mundo lo viera. Nothing was left to chance. He could not be allowed to escape alive. Cuando Lee Harvey Oswald afirmó que no había disparado a nadie y más tarde fue asesinado por Jack Ruby, abundaron las conspiraciones. Las explicaciones del asesinato parecían vacías y la desconfianza en la versión del gobierno se extendió por todo el país. Other dead-end theories over the years include this Secret Service agent with a rifle in the motorcade slipped and shot the president, or that a gunman fired from the curb-level storm drain. Número 6. Las elecciones de 2020. Las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 fueron una de las más polémicas de la historia moderna, aunque el propio gobierno del expresidente Trump las calificó como las más seguras de la historia. El propio Trump promulgó información errónea. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Las falsas afirmaciones de que las elecciones habían sido robadas provocó una violenta insurrección el 6 de enero de 2021. El ataque causó ondas de daño en todo el país y dividió a muchos estadounidenses sobre lo sucedido. Las opiniones están mayoritariamente divididas entre la versión del comité del 6 de enero frente a la versión de Tucker Carlson sobre los acontecimientos del día. Las familias de muchas comunidades se enfrentan a rupturas irreparables. Cientos de agentes del orden se vieron obligados a hacer frente a las secuelas físicas y psicológicas del atentado. Al menos 1,000 personas, según el Departamento de Justicia, fueron detenidas. 3 active duty U.S. Marines under arrest for illegally entering the Capitol on January 6th. Número 5. Un trabajo interno. Hace tiempo, los teóricos de la conspiración tenían que imprimir un boletín conspirativo en casa y enviarlo por correo a los suscriptores. Hoy, gracias a los algoritmos y a las redes sociales, las mentiras son capaces de recorrer el mundo antes de que la verdad salga a la luz. El atentado del 11 de septiembre de 2001 fue uno de los primeros grandes acontecimientos mundiales en los que las noticias se difundieron por Internet. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center. Como resultado, el trucerismo del 9/11 se benefició enormemente de Internet. La gente compartió sus creencias en correos electrónicos y foros web. Algunos creían que era una operación de falsa bandera o un trabajo interno. Otros culparon a Israel. Aunque las teorías conspirativas no generaron directamente ninguna acción civil violenta, las comunidades y los vínculos que se formaron en la red sentaron las bases de centros más modernos como 8chan, ahora conocido como 8kun. The lack of any demolition evidence in the debris pile at Ground Zero also undermines this theory. Número 4. COVID-19. Al principio, las conspiraciones sobre el COVID-19 se centraban en el propio virus. Durante meses, la gente creyó que todo era un engaño. COVID-19 has created a perfect storm for conspiracy theorists. Incluso cuando las tasas de infección y mortalidad aumentaban, millones de personas se negaron a creer que algo de esto fuera cierto. Algunos se negaron a creer la verdad incluso mientras agonizaban en el hospital. Las conspiraciones se trasladaron entonces a las vacunas. Algunos afirmaban que la vacuna era una forma de que Bill Gates implantara chips de seguimiento. That he would use the vaccine rollout to mass implant Americans with microchips to track their movements. Muchos recurrieron a tratamientos no probados como la ivermectina, que a menudo conducía a la muerte, ya sea por COVID sin tratar o por los propios tratamientos caseros. Al día de hoy, gracias a las teorías conspirativas, millones de estadounidenses se niegan rotundamente a vacunarse. Según un análisis, casi 250,000 de personas en Estados Unidos probablemente murieron innecesariamente de COVID-19. There's probably a flu going around getting people sick, but I believe the motives of the world at the moment doesn't make sense at all. Número 3. Los judíos controlan los medios, los bancos y el mundo. Los tropos antisemitas son particularmente insidiosos. Las iteraciones actuales fueron impulsadas tanto por la Rusia zarista como por la Alemania nazi. Powerful Jewish people plot to take over the world, secretly start wars, manipulate banks and media, and form an eternal one-world government. Obviously, this is an insane racist fantasy.
Los estereotipos modernos tienen más de un siglo y suelen estar culturalmente arraigados. La gente no siempre entiende por qué los estereotipos aparentemente positivos sobre el pueblo judío pueden ser perjudiciales. Pero esos tropos están inextricablemente ligados a la idea de que los judíos, citando, controlan los medios de comunicación y los bancos. The lies of the protocols spread so widely that its central idea of a secret evil group ruling the planet is now fairly common. Prácticamente todas las teorías conspirativas sobre una cábala secreta que gobierna al mundo tienen a los judíos como protagonistas. La retórica antisemita y la violencia están aumentando en todo el mundo. La mitad de la población judía del mundo vive en Estados Unidos, por lo que se trata de una crisis aguda en este país. Al parecer, el antisemitismo también ha pasado a formar parte del extremismo islamista y de los movimientos nacionalistas blancos. As anti-Semitism has evolved, so have its methods and targets. According to the FBI, anti-Semitic attacks consistently account for more than half of all religion-based hate crimes. Número 2. El gobierno y las grandes empresas médicas se centran en un grupo demográfico determinado. La población afroamericana de Estados Unidos ha soportado siglos de opresión y abandono, tanto por parte del gobierno como de la clase médica. Se utilizaron herramientas como las líneas rojas, Jim Crow y la segregación para impedir el acceso a la riqueza y la buena salud. Por lo tanto, es comprensible que esto haya generado una desconfianza. When it comes to things like conspiracy theories around health or more social issues, that vein of racism is still present. Esto agrava el daño causado por la falta de inversión en las comunidades afroamericanas. Desde la epidemia del crack hasta el COVID-19, la desinformación y las verdades parciales persisten. Cuando aparecieron las vacunas, por ejemplo, se recordaron los experimentos de Tuskegee. Miles de estadounidenses afroamericanos se enfermaron o murieron innecesariamente por no haber sido vacunados. Hasta el día de hoy, los trolls y los bots difunden desinformación en Internet para mantener a la gente afroamericana desconfiada y desconectada de los resortes del poder. So this mistrust of authority has been building, and it's paved the way for the COVID-19 conspiracies in the Black community now. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. La teoría del gran reemplazo. En 1973, un autor francés escribió una novela distópica titulada El campo de los santos. En ella detalla la migración masiva de los países en vías de desarrollo a Europa y Norteamérica. Esta migración destruyó el carácter blanco de esos países occidentales. Great replacement conspiracy theory has been doing the rounds since around 1916, when it was proposed by the American lawyer and eugenicist Madison Grant. Desde entonces, se ha convertido en una especie de manifiesto de los supremacistas blancos. Su premisa se ha transformado en la moderna teoría del gran reemplazo. Sus defensores creen que un grupo de élites y judíos introducen deliberadamente inmigrantes de color para reducir el poder de los blancos y borrar su identidad. Esta teoría de la conspiración se ha extendido como pólvora en Internet y en los medios de comunicación de derecha. There are people who are pushing this hatred on these young people, indoctrinating their minds. A menudo se encuentra en los manifiestos de perpetradores ideológicamente impulsados a la violencia masiva relacionada con armas de fuego. Los tiroteos de 2018 en la sinagoga del Árbol de la Vida y de 2022 en Buffalo fueron ambos motivados, al menos parcialmente, por la teoría del gran reemplazo. This attack is just the latest in a series of violent acts connected to each other by this conspiracy theory, known as replacement theory. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.